Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo proyecto que se llama 180 LPM Podcast. En este proyecto vamos a contar solamente historias paranormales que nos han mandado tanto en este canal como en el canal que la mayoría de los que están aquí ya sabe, que es un canal alterno que se llama 271 Podcast. Así que lo que les voy a pedir antes de iniciar es que, pues como es un proyecto nuevo, necesitamos de su apoyo para que siga pegando. Entonces, síganos en todas nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como 180 LPM Podcast, y aquí la plataforma preferida que es YouTube. Igual 180 LPM Podcast. Activen la campanita, si pueden compartan alguna historia, y también estamos en Spotify. Aquí vamos a subir el mismo día en YouTube y en Spotify por si nos quieren ir a ver por allá. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy tengo a una invitada que el público de 271 Podcast ya la conoce, es muy querida dentro de la comunidad y pues bueno, les presento esta noche a Lupita Capistrán. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Es un gusto, como siempre, estar en el estudio con ustedes. No, pues ahora soy yo. No, pues mira, la verdad es que te doy gracias porque tú vienes a inaugurar este proyecto que es muy importante para mí, porque aquí vamos a desarrollar de todos los temas a los que yo soy muy fanático, ¿no? Que es pues brujas, nahuales, chaneques, la llorona, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas entidades que cuentan las historias locales, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias por invitarme y pues te deseo mucha suerte en este nuevo proyecto que sin duda está increíble y espectacular. Pues sí, pues fíjate que el día de hoy, como tenemos poquito tiempo, porque más que nada va a ser como una prueba piloto de todo lo que vamos a seguir desarrollando, y estoy seguro de que tú vas a venir en otras ocasiones, pues hoy vamos a platicar de una historia en particular. Al menos yo te voy a platicar una que puede sonar redundante porque hay mucho contenido acerca de esto, pero no siempre pasa lo mismo. Y esta historia sucede en el IMSS de aquí de Córdoba, Veracruz. Fíjate que se han dicho muchas cosas que en este hospital. De hecho, hemos tenido a una invitada que trabaja en ese hospital también, que ella cuenta que puede ver a los pacientes que ya están en una etapa terminal, cómo vienen por ellos sus familiares, ¿no? A ayudarlos a pasar esa luz para poder trascender y llegar al siguiente nivel. Y en esta ocasión, esta historia me la manda Francisco López. Y Francisco López es más que nada un técnico de emergencias o paramédicos, como mucha gente los conoce. Y fíjate que Francisco dice que justamente el 1 de noviembre del 2024, tú sabes que el 1 de noviembre es una época o una fecha más bien muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque empiezan los festejos de Día de Muertos. Y justo ese día le tocó hacer guardia. Entonces él estaba en el centro de control cuando reciben una llamada del 911. Contestan la llamada y en esta llamada a ellos les piden ir a atender una emergencia de un hombre que se había caído inconsciente dentro de su casa. Entonces ellos van, agarran los aditamentos que necesitan para atender la emergencia, se suben a la ambulancia, que la ambulancia ya está más equipada, y se van camino a esta casa. Cuando llegan a esta casa, se dan cuenta de que toda la familia está afuera, los vecinos, hay un tumulto de gente en la entrada. Entonces, como pueden, se abren paso y cuando llegan a entrar, exactamente ven lo que les habían descrito en la llamada. Ven a un hombre que está tirado en el suelo y las demás personas están haciendo un círculo. Entonces ellos empiezan a revisar a esta persona y se dan cuenta de que no es algo bonito lo que tiene. Al parecer es un accidente cerebrovascular. Entonces voltean a ver la familia estaba muy preocupada, pensaron que él ya había fallecido, pero afortunadamente no. Y lo subieron a la ambulancia y les dijeron, ¿saben qué? Nos vemos en el hospital porque pues nada más puede ir uno de ustedes arriba. Se subieron a la ambulancia y se dirigieron al hospital. Y cuando llegan al hospital, hay un proceso que seguir. Entonces llegan al hospital, bajan al paciente de la ambulancia y pues los médicos encargados llegan y se lo llevan para poder darle las atenciones adecuadas. Pero mientras los doctores trabajan en esto, ellos tienen que llenar formatos, tienen que llenar un papeleo dando el reporte completo de todo lo que vieron con este paciente. Y mientras los familiares esperan. Pero él ya no aguantaba
él ya tenía unas ganas enormes de ir al baño, entonces le pidió chance a su compañero de poder retirarse y que él en ese momento terminara de llenar los papeles. Entonces él agarró camino y se fue al elevador. No entiendo por qué no quiso ir al baño de ese piso en el que estaba, pero él decidió ir a un baño que estaba en un piso más arriba. Entonces entra al elevador y oprime el número del piso. Pero aquí pasó algo raro. Es como si alguien hubiera oprimido otro botón por fuera del elevador y en vez de subir, empezó a bajar. Cuando él baja, se abre la puerta y se da cuenta que llegó al sótano. Entonces él se sacó mucho de onda, y más por la hora que era, que ya pasaba más de la 1:30 de la mañana. En este sótano, en este hospital justamente, está la morgue. Y precisamente por todo lo que se dice dentro de estos hospitales, él no quería bajar. Él tenía mucho miedo, entonces empezó a oprimir el botón para cerrar la puerta y el botón no funciona. Empezó a oprimir el botón del piso al que se iba a dirigir y el botón no funciona. Entonces él, con todo este miedo que ya tiene, con esta sugestión que ya se le hizo de que está pensando que por algo paranormal no se puede activar el elevador, pues aún así con ese miedo decide salirse. Se sale y pues está en los pasillos iluminados, pero todo está solo porque a esa hora ya no hay absolutamente nadie ahí. Entonces se dirige a las escaleras, que las escaleras pues no estaban tan cerquita del elevador, y cuando va caminando por el pasillo empieza a escuchar unas risas. Estas risas eran risas de niños. Él decidió no poner atención y empezó a caminar más rápido, empezó a apretar el paso y esas risas no cesaban. Pero donde realmente él tuvo esta parte de sentimiento, en donde él tuvo esta parte de terror inmenso, fue cuando empezó a escuchar un pss, 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 pss. Él no quería voltear. Él en este momento se imaginaba lo peor, pero siguieron llamándolo. Pss, 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 pss. Él cuenta que no sabe si por inercia volteó, y cuando volteó, justamente en el pasillo estaba una niña de aproximadamente 6 años. La niña lo estaba viendo y le estaba sonriendo. Se dio la vuelta a la niña y salió corriendo hacia el estacionamiento. Él volteó a ver hacia dónde se dirigía y entre las columnas del estacionamiento se perdió. En ese momento le cayó el 20, estaba espantadísimo y decidió darse la vuelta e irse corriendo a las escaleras y subir. Cuando sube y vuelve a llegar a donde estaba su compañero ya solamente lo estaba esperando para poder irse. Entonces se van, se suben a la ambulancia y cuando van dentro de la ambulancia él va muy pensativo. Y el compañero le pregunta: Francisco, ¿qué tienes? Y él: no, pues no, nada. ¿Qué tienes? Estás raro, estás muy callado. No, no tengo nada. Recargó la cabeza en el cristal del lado del copiloto donde él iba y todo el camino se fue pensando, tratando de darle una explicación lógica a lo que había vivido, cuando él ya sabía que no había una explicación lógica. Cuando llegan al centro de control, que es donde están ellos, antes de bajarse de la ambulancia, le dice a su compañero: ya te voy a contar qué es lo que me pasa. Pues fíjate que bajé al sótano y me encontré con una niña. Primero escuché unas risas y la niña me empezó a llamar. Cuando ella me llamó, volteé y cuando volteo, ella sale corriendo y se esconde en el estacionamiento. Dice: y la verdad, pues tú sabes que ahí está la morgue y ya no hay nadie hasta ahora y una niña allí se me hace muy raro. Y el compañero le dice: no manches, Paco, pues es que no es a la única persona a la que le ha pasado. Eso también me ha pasado a mí y a muchos más. Entonces, en ese momento que estaban adentro de la ambulancia, empezaron a compartir todas las experiencias que habían vivido en conjunto, ¿no? O sea, fíjate que fulanito me contó que le pasó esto, fulanita le pasó esto también. A pesar de que estaban contando historias sobre sucesos paranormales y él acababa de vivir una, como que eso bajó un poquito la tensión que ya había entre ellos y se bajaron de la ambulancia. Y cuando se bajan, antes de entrar al centro de control,
le dice: Paco, ¿ya viste? ¿Y el qué? Ve el cristal. Voltea y en el cristal están 2 manitas pequeñas marcadas. Y esta es la historia que nos manda Francisco. Fíjate que esta historia a mí me causa un poquito de controversia porque lo hemos dicho millones de veces en el otro podcast, que no hay niños fantasmas, que todos los niños inmediatamente trascienden. No tienen que pasar por este purgatorio a los que todos estamos destinados a ir, ¿no? Ellos inmediatamente se van con el Altísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión acerca de lo que vivió Francisco? Realmente, bueno, hay que tomar en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente, y que a veces los seres de bajo astral, los demonios o como lo quieras llamar, toman una forma que es como la más inocente, en la que las personas podrían seguirlos o podrían no ponerse como que están necesitando ayuda o al llamado, como lo quieras hablar, ¿no? A veces también, bueno, en un hospital más hay de todo tipo de entidades. Hay de entidades que están con Papá Dios, hay entidades que están muy, muy allá abajo, y hay aquellos híbridos, aquellos de todos. Ahí tenemos una variedad. Entonces, también creo que tal vez yo creo que era un ser de bajo astral que estaba buscando su atención y llamarlo y atraerlo, ¿no? Porque realmente, tú lo acabas de decir, los niños realmente pues no existen. Fíjate que tu historia me recuerda a una situación que pasó con un amigo mío. No voy a dar nombres porque no sé si pueda como contar su historia, porque realmente no es algo que salió ahorita, me acordé. Él tuvo la mala fortuna de que una de sus hijas falleciera. Su hija ya estaba mayor y a su hija la atropellaron en Veracruz y perdió la vida. Entonces, lo que tú me contabas en un principio sobre la teoría de que una persona te dijo que ella ha visto personas que vienen a preparar a las personas que trascienden, eso él me lo contaba. Recuerdo que me contaba muy asombrado que una semana antes de que su hija partiera, él estaba durmiendo y escuchó un ruido fuertísimo en su casa, en la recámara de su hija, y él fue corriendo. Y era una muchachita de 20 y tantos años. Él va corriendo y por abajo de la puerta vio mucha luz, mucha bulla, mucho. Entonces él dijo: ¿qué está pasando? Abre la puerta y no había nadie, todo estaba en santa paz. La hija estaba durmiendo. Entonces, para resumir un poco, él me cuenta algo similar. Él dice que él está seguro. Ya después, me contó la historia muy larga, y cuando me hace como el resumen, me dice que él está seguro, que él vio durante una semana cómo él está seguro fueron a preparar a su hija para ayudarla a trascender, sin duda. Entonces, a lo que me acordé de esa historia por lo que me contabas en un principio de la chica que trabaja ahí, y ahorita retomando la historia de Francisco, creo firmemente que lo que Francisco estaba teniendo era pues una persona o un espíritu o un alma, como el nombre que le quieras dar, que estaba buscando su atención para poderlo traer hacia algún punto, ¿no? En este caso, trascenderlo. No, más que trascenderlo, yo creo que acuérdate que se alimentan de energía, ¿no? Se alimentan de personas que de alguna manera están fuertes energéticamente. Y algo que realmente es muy real en este tema es que no lo saben, pero todas las personas que están en el sector salud, en el sector de ambulancias, médicos, enfermeras y demás, son realmente personas muy poderosas energéticamente, ¿no? No escogieron esa profesión al azar o porque, es que me acabó gustando o similar, ¿no? Ellos ya tenían ese marcado. Todas las personas que están en ese rubro son personas muy poderosas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí atraigo tu atención para que puedas venir y probablemente pueda hacer como extraerte un poco de energía, alimentarte de energía o incluso conectarme contigo. Acuérdate que, como lo platicamos en otro episodio, hay muchas personas y muchos seres que se le prenden a las demás personas, ¿no? Tú no puedes darte cuenta y traes a 1, 2, 3, 4 prendidos a ti, ya sea por energía o por algo que tú les das que les favorece a ellos. Entonces creo que esa era la intención de esa niña, atraerlo para poder hacerlo como
pues como un vampiro en otra cosa, pero en este caso hablando de la cuestión energética. Fíjate que también he escuchado mucho que no necesariamente necesitas ir a meterte a un lugar en donde digan que se aparecen fantasmas, ¿no? Por ejemplo, que vayas a una casa abandonada, incluso que te metas a un cementerio, que eso no te asegura que se te vaya a pegar algo. Pero hay casos en los que tú vas caminando por la esquina y de repente te topas con la suerte de que en esa esquina hay una entidad que le gustó tu energía y se te pega. Y literal, dicen las personas que pueden ver espíritus, en este caso no sé si tú lo hayas visto alguna vez, pero dicen que realmente se te cuelgan como si te fuera cargando la persona, van agarrados de ti y van bien, bien, bien puestos. Y yo sí te voy a contar otra historia que precisamente se trata de esto, se trata de una entidad que una persona iba pasando por ahí, esa persona es mi madre, no saben dónde, pero de repente mi mamá empezó a amanecer con ciertas marcas en su piel. Haz de cuenta que cuando yo era niño, vivíamos en una casa muy pequeña y yo dormía con mi mamá. Dormíamos en la misma cama. Te estoy hablando que yo en ese entonces tenía entre 7 y 8 años, ¿no? Porque iba a la primaria, yo recuerdo muy bien. Y mi mamá siempre confió mucho en mí y siempre me decía, mira hijo lo que me salió. Y tenía como tipos moretones, tanto en los brazos como en las piernas y en el pecho. Entonces mi mamá se sacó de onda, estaba muy espantada porque ella pensaba que quizá tuviera alguna enfermedad, nunca pensó en algo más. Pero dejó pasar los días. Estas marcas no dejaban de salir. Cada vez salían en lugares un poco distintos. Entonces fue al doctor y el doctor le dijo que no tenía absolutamente nada, que podría quizás ser deficiencia de hierro, y entonces la mandó a que se hiciera unos análisis de sangre. Pues resulta que los análisis salieron totalmente limpios. Mi mamá estaba con una salud óptima en ese tiempo y entonces mi mamá dijo, pues yo no quiero creer en estas cosas, pero creo que voy a tener que ir a buscar a alguien más. Todavía me acuerdo que teníamos un amigo en ese entonces que se llama Porfirio. Y Porfirio nos llevó a la ciudad de Orizaba, en un lugar que se llama Barrio Nuevo, que yo todavía no sé si la señora siga con vida, pero Angelita se llamaba esa señora. Entonces fuimos, yo acompañé a mi mamá, fuimos con Angelita y Angelita la empezó a limpiar con huevos, pero eran unas limpias de esas cañonas que le daban porque hacía el círculo de fuego, pero el fuego se alzaba. No era como que se quedara chiquito o así, era como que se alzaba como en remolino y le pegaba con las plantas y todo eso. Y también leía las cartas. Entonces le leyó las cartas y ahí salió qué es lo que tenía mi mamá. Y mi mamá le dijo, Carmelita, porque así se llama mi mamá. Dice, Carmelita, tú no tienes ninguna enfermedad. Dice, lo que te pasó a ti es que se te pegó un muerto. Dice, tú fuiste caminando por algún lado y este canijo se enamoró de ti y entonces se te pegó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandarlo a donde pertenece, ¿no? Vamos a darle luz para que te deje en paz. Entonces le estuvo haciendo limpias diarias durante 7 días. Todavía me acuerdo muy bien. Y mi mamá poco a poco empezó a dejar de tener esos síntomas, ¿no? Esos síntomas que podían confundirse con alguna enfermedad. Y después de eso, pues ya, san se acabó. Pero ahí es a donde voy. Quizá a veces tú sientas que no tienes algo especial. El hecho de que unas personas tengan más desarrollada la conciencia y puedan llegar a ver este tipo de entidades con los ojos humanos, pues no te exime de que a ti también te pueda pasar, ¿no? Sí, claro. Realmente es que todos tenemos algo especial. O sea, esa parte tenemos energía, tenemos vida y somos un puente a varios mundos, a varios planos, como lo quieras llamar. Entonces siempre vamos a ser el blanco para alguien. Eso es verdad sobre ir por un lugar y que de la nada termines regresando con algo o con alguien. Eso es muy fácil de repente identificar. Bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no? Para nosotros es muy fácil identificarlo cuando de repente
ya levantamos, ya traemos o algo. Hay mucha gente que no, pero realmente siempre tienen como ese sentido de que les dice algo no está bien, ¿no? Algo, no importa si tal vez estoy enfermo, pero hay algo físicamente, o sea, hablando de algo orgánico, pero siempre hay algo que nos los dice, ¿no? Los sueños nos hablan mucho, muchísimo. Los sueños son fantásticos porque nos dan tanto mensajes desde buenos, desde arriba, desde abajo, desde el más allá, desde todo, pero también nos avisan sobre qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, esa parte pues es real, de que se te pegue, de que se te suba, y sí es cierto, se te pegan tal cual como sanguijuelas. Y esa parte es cuando no viene como tan padre porque te conectan como que te hacen perder esa antena que te conecta con lo divino, ¿no? Porque hay que recordar que lo divino es la parte más poderosa que existe y es la que siempre nos va a proteger de todo y de todos. Pero en esta parte, cuando estamos enfermos porque ya se nos pegó alguna de estas sanguijuelas, obviamente perdemos esa señal con lo divino y empezamos a enfermarnos. Y al enfermarnos, ¿qué pasa? Empezamos a tener una energía más baja y empezamos a sobrealimentarlos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que tarde o temprano, cuando ya no les sirvas, ellos van a ir y te van a cambiar por otra persona. Pero en este caso, si tú lo identificas a tiempo, pues puedes hacer algo y quitarlos y hacerlos a un lado. Está súper interesante todo eso que cuentas. Sí, como siempre me cautivas, ¿no? Es un tema, fíjate que es un tema muy interesante cuando empiezas ya a verlo un poco más desmenuzado, más desprofundizado, ¿no? Justamente de lo que hablábamos, de esa parte. Yo tengo una historia buenísima que tiene un poquito de similar con esto. Estoy muy ansioso. Sí, claro. Fíjate que esta historia sucedió también aquí en Córdoba, aproximadamente en 1992, y ocurrió un sábado de gloria. Yo recuerdo muy bien que los sábados de gloria las abuelitas y demás siempre nos decían, ¿no? Como que eran días muy fuertes, muy poderosos, muy energéticos. Y yo no lo entendía del todo cuando yo era chica por lo que mi abuelita me venía enseñando. Para mí era como muy normal que ese día, desde el Jueves Santo hacia el domingo, todo lo que era el fin de Semana Santo, pues para mí era como que muy normal saber que andaban cosas sueltas y cosas por decir, ¿no? Para no poner como detalle un nombre, pero que de alguna forma era como un portal abierto de muchas situaciones. En mi caso yo lo veía normal, pero ahora lo entendí que ya pues empecé a desarrollar y empecé como a aterrizar más todo esto, pues empecé a entender que pues no todos veían lo que yo veo ni todos perciben lo que yo percibo. Pero fíjate que esta historia pasa a la mamá de un amigo, donde ese sábado de gloria ya estaba en una fiesta, porque tú sabes que los sábados de gloria, pues que la mojada y que esto y que los convivios, y estaba en una fiesta en casa de unos amigos ahí en Los Pinos, una colonia aquí en Córdoba que se llama Los Pinos. Entonces estaba mi amigo con su hermana y con sus papás, con su mamá y su papá. De una manera abrupta, la mamá se levanta y empieza a gritar y se puso un poco agresiva, cosa que realmente no era común en ella porque ella era una señora muy tranquila. Entonces comenta él que el papá habla con la mamá, algo le dice y de ahí se regresa y le dice a una tía que estaba ahí que llévate a los niños a la casa porque probablemente pues pensaban que se había pasado de copas su mamá. Entonces llévate a los niños a la casa y nosotros llegamos pues más al ratito. Se van los niños a la casa y pues ellos se quedan en la fiesta. Dada más la hora en la tarde, dice mi amigo que están en su casa, cuando en eso ven llegar a su papá. Era un pasillo muy largo, la puerta principal, de ahí entraban como unas escaleras, bajaban, cruzabas el patio y de ahí llegabas a otras escaleras que subían a la casa de mi amigo. Entonces él lo ve venir al papá un poquito agitado y entra y le dice, ¿qué pasó? Y mi mamá, no, tu mamá se quedó en la fiesta, es que se puso un poco agresiva. Dice mi amigo que para esto su papá estaba completamente rasguñado del cuello, de todos lados, como si lo hubiera agarrado un gato. Entonces cuenta él que dice que el papá estaba muy nervioso y en eso no pasan ni 20 minutos cuando llega la mamá. Y a la mamá la llevaba otro amigo y una amiga de ellos, casi semi inconsciente. Entonces dice que el papá le dice al niño, ¿sabes qué? Es que tu mamá tomó esta bebida y pues por eso está un poquito agresiva. Cosa que era muy raro porque la mamá no bebía. Pero bueno,
ese día suben a la mamá a la recámara, los niños se queda el señor y se van los amigos. Entonces baja el papá y les dice que pues está bien, que no se preocupen, que su mamá va a estar bien, que está un poquito alterada. Entonces ellos dicen que sí, que no pasa nada, y dice mi amigo que en eso están hablando con su papá y que en la sala, estaba la sala, la televisión y todo, y había unas escaleras pequeñas que daban hacia la recámara de ellos, y dice que cuando el papá está hablando con ellos, que él voltea y ve a la mamá parada en la puerta de la recámara. Pero dice que tenía un semblante y que respiraba de una forma horrible. Y dice que en ese momento la mamá le dice a su papá con una voz horrible, dice que le dijo: vamos a desvivir a los niños. Entonces mi amigo dice que él se queda viendo, tenía 10 años aproximadamente, y dice que la forma en que su mamá lo dijo, la voz, el semblante, todo, que le entró completamente mucho miedo. Entonces se voltea a ver a su hermana y su hermana se pone a llorar. Entonces le dice el niño al papá: papá, ¿qué está pasando? Y el papá le dice: tranquilos, tu mamá está alterada, no pasa nada. Era un sábado de gloria. Para esto ellos ya estaban en su casa, y su casa estaba a 3 cuadras de la iglesia de la Inmaculada. Calle 3, avenidas 9 y 11, número 917. Entonces, estaban ellos ahí. Ahora ya es una propiedad que está en demolición, ya es una propiedad que están derribando. Y dice que el papá voltea, sube a las escaleras y agarra a la mamá y la mete al cuarto, ¿no? Entonces dice que cuando la toma de los brazos y la mete al cuarto, que la toma de los hombros, la mamá empezó a gritar de una forma horrible, horrible, que eran unos gritos, pero mi amigo insiste que esa voz no era de su mamá. O sea, dice que gritaba de una forma horrible, que era una cosa espantosa. Entonces dice que le empieza a decir: vamos a desvivir a los niños, ayúdame. Y dice en eso mi papá le dice: no sé quién seas, pero te pido que dejes en paz da el nombre, vamos a ponerle Juanita, y que le dice: no sé quién seas, pero te pido que dejes en paz a Juanita en este momento. Y dice que la mamá se empieza a reír de una forma carcajadas, ¿no? Y que le contesta: no me voy a ir porque ella quiere que yo esté aquí. Entonces mi amigo dice que él estaba muy asustado con su hermana, no se movían, y que en eso va una vecina. Llega la vecina y toca: ¿y qué está pasando? Porque eran unos gritos espantosos. Entonces dice que le abre, que la vecina entra y que su papá le dice a la vecina: necesito que me hagas un favor. Y que la vecina le dijo sí, y le dijo: prende las 4 hornillas de la estufa. Entonces la vecina va y prende las hornillas, era una estufa de 4 quemadores, que va y prende los 4 quemadores. Y dice que él baja, jala un bote con sal y empieza a hacer cruces en cada hornilla. Hace una cruz de sal en una hornilla, hace una cruz de sal en la otra, una cruz de sal en la otra, una cruz de sal de la otra, y le dice: necesito que me consigas una vara. Y le dice la vecina: pero ¿cómo que? O sea, el chiste es que dice que la vecina se va y corta una rama. Enfrente hay un modelo hogar y que ahí había muchos arbustos, y que ella le lleva una rama y que la rama era de un rosal. O sea, por coincidencia, te llevaba espinas y estaba así. Entonces dice que él baja, agarra la rama y que él ya traía algo en las manos, que era una especie de listón o similar. Y que él agarra el listón, lo envuelve, y de ahí dice que se voltea el señor y le dice a mi amigo: necesito, que para esto ya era de noche, necesito que te vayas ahorita a la iglesia y me traigas una botella de agua bendita. En Sábado de Gloria pues está toda la tarde y toda la noche. Y que dice él que él recuerda que él va, toma una botella de soda, de esas de 2 litros de plástico, y que él se fue llorando y que iba llorando. Y dice que cuando él llega a la iglesia, se da cuenta que la iglesia había mucha gente, mucha, era una cantidad de gente así impresionante, o sea, mucha gente, y que se le hizo como muy raro porque dice que todos estaban vestidos de blanco, todos, pero que aunque eran hombres, ninguno traía pantalones,
todos estaban vestidos de blanco y todos eran embatados. Pero había gente también normal y demás, pero que había mucha gente vestidos de blancos. Y que todos alrededor, que ese día, el sábado, que era sábado de gloria, y que adentro había las garrafas y demás con agua bendita, dice que cuando llegó se dio cuenta que muchas de esas personas que había vestidas de blanco rodeaban completamente la iglesia, como si estuvieran tomados de las manos. Y dice que en cada esquina de la iglesia de enfrente había unas antorchas muy grandes. Entonces que entra, eso es lo que él vio. Obviamente eso no lo veían los demás. Entonces entra, toma el agua y estaba llorando y dice que una señora le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Te podemos ayudar? Pues lo vieron chiquito y que él dijo, es que mi mamá no sé qué le pasa, está llorando y mi papá me mandó por agua bendita. Y dice que le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Lleva esta agua a donde tienes que ir. No te detengas. Si en el camino te hablan, te detienen o te pide alguien que pares, no te detengas. Vete corriendo con tu botella y si alguien te habla, no le hagas caso a nadie. Entonces él agarra su botella de agua y se regresa corriendo. En ese lapso, pues él no nos cuenta qué pasó porque pues no estuvo cuando estaba ahí. Entonces dice que cuando llega a su casa, estaba esperándolo el papá y toma la botella de agua bendita, la empieza a rociar y encima de la mamá y todo. Dice que cuando llega ya estaba su hermana adentro y su mamá, que su mamá estaba completamente acostada y tranquila, pero que dice que su mamá hablaba ya como en otro idioma. Exactamente dice que no sabe cuál era. Él insiste que era como un dialecto, pero supongo que ese es el nombre que le daba porque era un idioma muy diferente. Entonces dice que hablaba como en un dialecto y que su papá hablaba más alto. Para esto, haciendo como un break, el papá y su familia todos son de alguna forma descendientes de personas con muchas habilidades. Entonces el papá sabía lo que hacía. Entonces dice que toma la vara, que era una vara que la recuerda a mi amigo perfectamente. Dice que era una vara gruesa, llena de espinas, y que el papá ya le había atado unos listones rojos, pero no eran listones, eran como pedazos de prendas que había cortado para improvisar listones. Dice que lanzaba sal y que después aventó alcohol al piso y aventaba el alcohol y dice que le daba de varazos a la señora. Y que mientras le daba de varazos decía una oración y que le decía, fulanita de tal, te pido que vuelvas a tu cuerpo, recupera, tú tienes fuerza, tú tienes, y que le daba. Entonces dice que su mamá se reía, pero dice que eran unas carcajadas y que de repente cuando el señor le aventaba el agua y de ahí le hacía con la vara y demás, que ella de repente hacía como si quisiera vomitar. Dice que se enderezaba y hacía como si quisiera vomitar. Entonces dice que ella, acostada ya con los dedos, hacía figuras en la pared con los dedos. Entonces dice que la hermanita, que estaba muy asustada y junto a la mamá, porque ellos no veían como algo raro, sino que más veían sufrir a su mamá. Entonces dice que la hermanita se le ocurrió ponerle una bandeja de agua y mojarle los dedos. Y dice que su mamá escribía cosas en la pared, pero no sabían qué era, o sea, no lo entendían, eran figuras, eran tipos de escritura. Entonces dice que su hermanita estaba tan asustada que él tuvo que bajar y que con su hermanita se pusieron a esconder todo aquello que los pudiera hacer daño, ¿no? Todo lo que pudieran usar como para no sé, para lastimarlos, ¿no? Entonces dice que la mamá empezaba a cantar y que hacía cantos, pero cantos así como si tuviera eco, con una forma horrible. Entonces dice que su papá de ahí se puso encima de ella con la vara y que de ahí empezó a pegarle y que el papá fue y que sacó un libro. Dice que era un libro muy delgadito. Un libro que incluso estaba viejo y que ya lo había visto en otras ocasiones en los cajones de su papá y que él estaba seguro que era como una especie de Biblia delgadita y muy chiquita. Después con el tiempo se da cuenta que era un libro de unas especies de oraciones. Ese día le da los varazos y dice que él vio, o sea, los estragos de la vara con espinas en su mamá, en todo el cuerpo.
O sea, no era como un baracito, ¿sabes? Era impresionante. Entonces, ellos estaban muy asustados y dice que en eso se para él para llevarse a su hermanita, porque su hermanita estaba muy asustada, y que cuando él se para, la mamá se endereza y se le queda viendo. Y que cuando lo ve, dice que lo ve de una forma horrible y que se ríe. Y que le dice, es que hay que desvivirte, hay que mandarte a otro lado, al otro lado, o sea, te tienes que ir. Porque tú no nos convienes que estés. Porque tú puedes hacer muchas cosas y nosotros no. Entorpecerías el trabajo que hacemos personas como yo, le decía la mamá a sus hijos. Entonces dice que estaban tan asustados que se acabaron saliendo y que ese día, antes de que saliera, dice que él ve como su papá enrolla a su mamá como en una especie de taquito con una sábana, y de ahí empiezan a hacer oración. Llega la vecina, llegan otras 2 personas, empiezan todas a hacer oración y dice que ellas empiezan a hacer oración y el papá dice que empieza a poner alcohol en el piso, empieza a poner alcohol, dice que pone cruces de sal, pone las varas y dice que sacó una botella con un líquido oscuro y que lo tiró sobre eso y prendió fuego. Y empezó a decirle, y dice que ellos terminaron, o sea, sí pasó prácticamente toda la noche y dice que en un punto se quedaron completamente dormidos los niños. Y dice que cuando ellos vuelven a despertar, que empiezan a retomar como el despertar, dice que empiezan a abrir sus ojitos, ellos se dan cuenta que ya había amanecido y se habían quedado dormidos en la sala, en el sillón. Despiertan y dice que su papá le dice, ¿tienen hambre? No, todo está bien, no se preocupen. Pero que ellos estaban temerosos, todo lo que había pasado en la noche. Entonces dice que en eso voltean y ven a su mamá bajando las escaleras de la recámara hacia el comedor, hacia la cocina, y dice que ellos se espantaron horrible, ¿no? Que se enderezan todos y dicen, mi mamá, y empiezan a gritar, y que su papá se voltea y les dicen, tranquilo, su mamá no les va a hacer nada. Ella ni siquiera sabe de qué vamos, de qué están hablando. Entonces dice que se voltea y que su mamá como sin nada, ¿cómo está? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué vamos a desayunar? Y que la mamá le dijo, ¿qué me pasó? Estaba toda, imagínate cómo estaba. Y dice que le contaron a la mamá en el desayuno, que ellos sacaron todo lo que habían escondido porque tenían mucho miedo, que le contaron a la mamá en el desayuno todo lo que había pasado. Una parte que se me olvidó contar, que omití, que se me olvidó. Dice que él, cuando está orando y diciendo y hablándole de Dios, que ella lo insultaba así. Entonces, cuando estaban en el desayuno y estaban platicando lo que había pasado, dice que la mamá no les creía. Y que incluso la mamá les dijo, ¿cómo crees que yo me atrevería a hacer tremenda cosa? O sea, ¿cómo crees? Entonces, decían, bueno, tal vez la mamá no bebía, entonces no había bebido realmente. Todos pensaban que sí y que estaba así, pero realmente no había bebido. Entonces, esa fue una historia que dejó muy, muy marcada a mi amigo. Casi no la cuenta porque lo ve como algo muy personal. Por eso omití el nombre y cambié los nombres. Lo ve como algo muy personal. Es una experiencia que lo dejó marcado, que lo ha marcado mucho, y que de repente dice que tiende a acordarse mucho porque cada que le cuentan o le hablan acerca de las situaciones similares, Luis. Entonces, ¿qué te parece? No, pues me dejaste sin palabras. O sea, si te das cuenta, no dije ni pío. Está súper interesante la historia. Pero fíjate que lo que yo veo aquí es que el papá protegió todo el tiempo a los niños, ¿no? Sí. Y trató de proteger lo más que pudo la imagen de la mamá también. No les dijo realmente qué le estaba pasando. Pero esa parte en donde él les dijo, tu mamá bebió algo, es para que ellos pensaran que ella estaba un poco ebria. Sí, claro. Y no con un demonio dentro, porque supongo que eso es lo que tuvo, sí, un demonio dentro, ¿no? Mira, fíjate que voy a hacer como un pequeño comentario y no voy a profundizar porque sí tengo que preguntar y pedir permiso para hacerlo. El papá de ellos pertenecen a una familia donde ellos tenían una tradición muy, muy, muy bonita, si lo vemos así. Cada 31 de diciembre se reúne toda la familia, son muchos,
Y cada 31 de diciembre se presenta el patriarca y la matriarca original de la familia. Y habla a través de uno de ellos para saludarlos a todos. O sea, me estás diciendo que la tradición familiar... Yo lo vi. Yo estuve un día en una de esas reuniones. Es una sesión espiritista. Sí, pero no es como esa sesión a la que estamos acostumbrados a ver o que nos pintan las películas, ¿sabes? Es como una reunión familiar de fin de año, pero en determinado momento una persona se sienta y habla de cómo están, yo soy fulano, cómo están, y al siguiente año tal vez no se presente el patriarca de inicio, pero uno de los que han estado en las generaciones para hablar y para saludar, y bueno, ellos tienen mucho poder, mucho poder en esa cuestión, y son personas muy admirables. Bueno, son personas como yo que no caemos como mucho en lucrar o tratar de abusar de esto, ¿no? Y la verdad es que en una ocasión yo te dije, ¿qué está pasando? Yo sí, así como, ¿qué está pasando? Y ya después fue como nos sacaron, porque solo tiene que estar familia. Entonces fue como nos sacaron y realmente sí fueron como situaciones. Entonces yo creo que el papá sabía a qué se estaba enfrentando y sabía cómo manejarlo. Claro, después de todo ese conocimiento que tienen para poder hacer eso, está cañón. De verdad, me has dejado asombrado. Te agradezco mucho que hayas venido a este nuevo formato. Tu historia fue la mejor, evidentemente. Estuvo buenísima. Y pues yo espero que vuelvas a regresar a contar más historias. Claro que sí. Ya sabes que aquí voy a estar siempre que me necesites. Este episodio fue un poco cortito. Esperamos mucho que les haya gustado. Les quiero recordar que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como 180 LPM Podcast. En YouTube, activen la campanita, suscríbanse al canal, ayúdennos compartiendo. Y en Spotify también, si me pueden calificar con 5 estrellas, se los voy a agradecer. Y antes de irnos, le vamos a decir a Lupita que por favor deje alguna red social en donde la puedan contactar. Sí, mi Instagram personal es Lupita Capistrán. Me pueden encontrar ahí. Y también tenemos el nuevo proyecto que está como Lu Capistrán en Instagram. Bueno, amigos, pues entonces ya saben, ahí pueden localizar a Lupita Capistrán si quieren charlar con ella acerca de este don poderoso que tiene. Entonces, no me queda más que decirles adiós y también recordarles que lo que escuchan aquí, lo que imaginan, es probable que se quede con ustedes para siempre. Bye. Chao.